No sé si quieren comentar alguna cosa antes de arrancar. O arrancamos con lecturas. No. Bueno. ¿Por dónde arrancamos? Bueno, el capítulo 7, puerta 50, capítulo 7. El título que le puse acá, este título en realidad no es parte del capítulo en sí, sino que es un título que le pongo para mencionar el tema que estamos hablando, básicamente. Judíos y extranjeros. Desde las escrituras de Rabbi Jaim Vital, de bendita memoria, dice así, está entre las páginas 594 y 596 del texto. Sepa que en todos los mundos, Olamot, tienen internos y externos. Y las almas, Nefayot, son de lo interno, y los ángeles, Malakim, lo externo. Ese es el texto original. Comentarios. En el orden de las almas, una vez que el ser humano se trabaja a sí mismo, el nivel humano es el más alto de todos, luego que en su trabajo personal ha llegado a su capacidad de dar a toda la creación, siendo más elevado entonces que los ángeles. Este ser ha llegado a Binah, ha llegado a su Neyamá, atravesando todo Seirampín, donde los ángeles se encuentran para ayudarlo. Y también Malhut, quien estaba más cercana a nuestro mundo. Es decir, ha atravesado todo Son, Seirampín y Malhut, y llegado a lo más elevado en su conexión con el Creador. Siguiente párrafo. Como se conoce, y ellos, los ángeles, son dos aspectos, dos Bejinot, del exterior, que se dividen en dos, que ellos son los ángeles llamados ángeles de la paz, Malakim Shalom, que son internos, Pinimiut, desde lo más profundo, extremo, y por lo tanto están pegados, están unidos con las almas Nefayot de los justos, de los Sadikim. Comentarios. Las almas de los justos, acá hay un comentario que viene de otro texto, viene de uno de los textos de la Ari, que habla de cómo es el proceso de las almas, y que cuenta un poco qué ocurre con el alma de los justos, como para dar información adicional. Las almas de los justos, luego que fallecen, ellos quedan aquí para ayudar a las almas que así lo merezcan en su intención, Kavaná, de conectar con el Creador, y se unen a ellos, mientras esto suceda en el proceso del Ibur. Explica uno de los procesos que hay en la reencarnación, en la cual estas almas se unen a las almas de las personas que están encarnadas en ese momento. El tema de tener, Carlos, el tema de las almas, Sí. que un propio cuerpo ya tiene su espíritu y alma. ¿Se puede acoplar otra alma más? El proceso ese que está explicado ahí, que se llama Ibur, está el proceso del Gilgul y está el proceso del Ibur. Por lo menos esos dos están mencionados en ese texto, que se llama La Puerta de las Reencarnaciones. Sí. El proceso normal que uno conoce, que es el proceso del Gilgul, es siempre esa alma
de la propia persona, que cuando fallece vuelve de nuevo a cumplir lo que tenga que cumplir y va evolucionando en ese camino como individual. Ahora, Sí. hay otro proceso que se llama proceso de Ibur, que ocurre como en paralelo, por decirlo de alguna forma, y es, para resumirlo, cuando una persona hace en esta encarnación mucho trabajo en sí mismo y llega a cierto nivel De evolución. de evolución ya más cercano al Creador, algún alma de estos justos, que están también como cohabitando, pero ya en el nivel no encarnado, pero sí como intentando ayudar o dar, se acoplan o se pone, por ejemplo, si el alma de la persona es una nefesh, se pone como un ruach de esa persona y lo acompaña en ese proceso mientras la igualdad de cualidades exista. Mientras la persona sea coherente con ese comportamiento y esté al mismo nivel que la alma que lo viene a ayudar, como que trabajan juntas y se acompañan y todo como esa ayuda del justo pasa a esta otra alma y como que crece más rápido. Y crecen justo más rápido, porque incluso el justo se beneficia también de lo que trabaje la otra persona. Si la persona que está más baja, como quien dice, peca, el alma simplemente se separa, no se daña. Es como que mientras que lo merezca, lo acompaña. Exacto. Es un proceso que está explicado en ese texto y muy resumido ocurre de esa manera. Si no, vuelve a reencarnar. O sea, ocurre también el otro tema de la reencarnación Exactamente. normal. El tema que te borra la memoria, te borran el chip, como quien dice. Sí. O sea, pero igual, o sea, como que la información de lo que tenés que hacer sigue estando ahí presente, vamos a decirlo así. No te acordás de cómo hacerlo, pero bueno. Uh-huh. Por eso muchas veces se repiten las historias, ¿no? Sí, claro, o sea, mientras que no aprendas lo que corresponde en determinada situación, vas a seguir rebotando en esa situación. Es así. Ese es el Gilgul normal. Esto es un proceso que ocurre y que está comentado en ese texto. Hay como varias cosas que yo por lo menos no las había visto nunca antes, que están mencionadas, que tienen que ver con todos sus aspectos. Igual ese comentario en realidad yo primero lo hice, pero me parece que no tiene tanto que ver con este texto, simplemente queda como una anécdota. Porque no. Está bien, está bien. Bien, sigo leyendo el siguiente párrafo. Y ellos son recibidos en el momento de su muerte. Y está dicho, la paz, Shalom, vendrá y descansará en su cama. Extinguirá su fuego. Comentarios. Hay una palabra ahí, la palabra muerte o exención, pasaje, el momento en que el alma se separa del cuerpo físico al finalizar su proceso en ese cuerpo, en esa encarnación. Y hay otra palabra que significa es desde la cama, pero también se refiere a la unión sexual, es decir, al acoplamiento entre lo masculino y lo femenino, al sibuj en esa persona, analizando como de diferentes maneras la palabra. También puede verse como ma-ye, o sea, como desde que, y una palabra al final que es extinguir, sería extinguir ese fuego y apagarlo. Dice, ese sadik que acompaña a ese ser en ese proceso está allí para ayudarlo a apagar su fuego interno, su razón, su deseo, su tabá, que lo une a su deseo de recibir para sí mismo en ese acoplamiento, fusión que se ha producido entre ambas almas. Este proceso en el cual esta tabá que consume al ser en su anhelo por lo material es extinguida, finalizada, corregida, purificada, es llamado paz, shalom. La palabra shalom está
como analizada un poquito, desde la Shin, o sea, desde el Masaj, vamos desde esa barrera que se establece para no recibir para uno mismo, nos conectamos hasta Binah por Lamed, llegamos a la Bab, que es el cuerpo en Binah, y luego retornamos a Tiferet o a la Mem, desde Binah, o sea, con toda esa ascensión, finalizamos en lo que es Tiferet en el cuerpo, y nos quedamos allí en esa Gesed, en realidad, que es la Mem. Para de ahí en más siempre estar en sus manos, donde la entrega y atención es permanente. Un comentario simplemente de la palabra shalom, o esa paz, como uno puede interpretarla respecto a las letras. Dice, y ángeles exteriores, los cuales son llamados Erelim, gritó al otro lado, a través de. La palabra llamados, plural de Hanikra, que es llamado en forma individual, acá está con una yud y una nun al final. Es una palabra que está en arameo, que no está en hebreo. Es un comentario nomás por la finalización, que en vez de terminar en nun, en mem termina en nun. Esto es una referencia hacia las siguientes palabras que vienen, que también están en arameo y no en hebreo. Muchas veces, o sea, es bueno estar atentos a ese tipo de palabras cuando ponen alguna pista respecto al cambio de idioma, porque muchas veces hay como los dos idiomas están mezclados, y cuando ocurren palabras así, las siguientes, o algunas de las siguientes, por lo menos vienen en arameo. La palabra Erelim, no existe mucha información, no encontré mucha información respecto a lo que significaba la palabra, entonces simplemente analizo las letras de esa palabra. Acá dice, Erelim gritó al otro lado, esa es el resto de la frase. La palabra Erelim tiene una Aleph, desde la Aleph vamos hasta la Resh. La Resh es, desde el punto de vista de las letras, la fuente principal de Sitra Ahra, está basada en ese orgullo que no se pone en humildad, sino que se pone en una posición de orgullo, está alejada de la Dalet, y de esa humildad que uno tiene que tener para poder ponerse en manos del Creador. La Resh está en el otro extremo. Llevamos entonces esa Aleph, que es la letra más elevada, hasta esa Resh. Vemos también que luego viene El, que es el nombre del Creador en Gesed, y como todos los ángeles que están en Seirampin, y su nombre en Gesed. Que es donde nos ponemos a nosotros mismos en manos del Rey. El nombre de todos los ángeles siempre termina en él, en la Aleph y la Lamed, porque son entidades, por nombrarlas de alguna forma, que están en ese Seirampin, y el nombre del creador allí es la Aleph con la Lamed, y es la finalización. Y esto como si fuera el nombre de un ángel, que sería Ar, y termina en él, Arel, sería algo así, o Erel. Y después está en plural, son muchos de ellos. Entonces, está esa palabra, Erelim, está refiriéndose como a fuerzas, a gritos, que atraen desde esa Aleph hacia Sitra Ahra, en ese Seirampin. Es simplemente algunas acotaciones para tratar de tener más información a lo que la palabra se refiere. Luego, en otro texto apareció también esta misma palabra, en un texto en arameo que estaba en el mismo Etzaim, pero en la puerta 42, no en la puerta 50, en la página 516. Hay una frase que tenía esa misma palabra, que la copié aquí para sacar más información respecto a lo que la palabra se refería. Dice, ángeles, Erelim, etc. Y cortar, diseccionar con la esclavitud, desde la nada, Einim, de los soles, hasta la nada de Samael.
Samael es la fuerza masculina del mal, o sea, es la encarnación de la principal fuerza que nos tira hacia el deseo de recibir o hacia la tabá, es la más poderosa de todas. Y no, entonces nuevamente vemos que en esa otra parte del texto, esta palabra referencia a fuerzas poderosas que van hacia el ego, que intentan atraparnos y tenernos esclavos allí, y la necesidad de, a través de nuestro libre albedrío y nuestra intención correcta, separarnos a nosotros mismos de nuestro deseo de recibir para cortar con esa esclavitud y cambiar este Dios alterno, dejar para siempre este dominio del ego y entonces unirnos al Creador. Estos ángeles exteriores entonces son más duros, nos muestran nuestras carencias desde la mala inclinación, están al estar nosotros en una situación en la cual estamos sumidos en ese ego, desde esa forma es que nos ayudan, mostrándonos con esa dureza la situación, y eso fue algo que fue explicado con más detalle en el capítulo 9, y es esa forma de ayudar que es muy valiosa también, ¿no? O sea, es la forma que tenemos para poder reaccionar. Porque sin esa ayuda, nuestro trabajo en nosotros mismos nunca hubiera sido posible. Sigo leyendo. En el aspecto, en la Vejiná, y nuevamente hay una frase, dice, mi hija está en el espejo, y aquí está todo, como fue mencionado anteriormente, que son Sitra da Kedushá, y contra ellos hay clipot, hay caparazones, cáscaras, internas y externas. Comentarios. Mi hija se refiere a la Nupá, a la hija de la Malkut, por decirlo de una forma, ese elemento femenino que está en lo más profundo. Desde allí es donde tenemos que observarnos, en el fondo de nuestro mayor dolor, placer, en esa profundidad, hasta ahí tenemos que ir, y desde ese sitio donde arranca esta frase, es desde donde tenemos que arrancar para ponernos en afinidad con el Creador. Luego hay una palabra que también está en arameo, que es la palabra Sitra, la misma palabra que aparece en Sitra Ahra, que significa otro lado. En este caso, Sitra es lado, pero en vez de ser Sitra Ahra, dice Sitra da Kedushá, o sea, el lado de la santidad. Acá recuerda eso, que Sitra Ahra significaba el otro lado, o sea, el lado que nos conectaba al deseo de recibir para nosotros mismos, y Sitra da Kedushá es el lado de la santidad, o sea, el lado que nos conecta al Creador. Este sitio, que es el del mayor mal, o sea, esa Nubá, que es donde está la mayor fuerza del deseo de recibir, al mismo tiempo, por ese potencial que tiene, si uno desde ahí se conecta al Creador, uno se conecta a lo más alto, a lo más santo, a lo más sagrado, desde ese mismo sitio. O sea, tiene esa dualidad, como todo en la Kabbalah, según la intención que uno tenga, desde esa profundidad de la Nukba, uno tiene la capacidad para conectarse a lo más alto. Cuando la Kabbalah es pura, en conexión con él, es el lugar desde el cual podemos conectarnos a la luz superior, que nos redime y que nos va a terminar liberando de las clipot. Ellos están opuestos a las clipot. Y nuevamente el recuerdo de que todo en Kabbalah siempre es dual, y es el libre albedrío que cada uno tiene y que siempre es respetado, y siempre están puesta una situación contra la otra en contraste para poder ver, para poder distinguir y para poder elegir lo que queramos, el Dios que queremos que nos gobierne y que de ahí en más nos esté guiando. No sé cómo viene. Es un texto que es un poco más duro que los anteriores, por decirlo así, un poco más, con algunos pasajes en arameo, pero bueno. No sé si quieren comentar alguna cosa o sigo leyendo. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Cómo andás?
Bien, bien. Yo agarré empezado, pero no, venís bien. Bien. Hay partes de este texto, incluso después tiene como anexos, cosas que son... siempre toda información que aporta, siempre es información, como hablábamos hoy al principio con Jorge, información redundante, porque siempre en el fondo es lo mismo, y va brindando nuevas facetas de esa información, con más detalles, pero a veces el idioma o la profundidad misma de los textos puede ser un poco denso, pero bueno, hay que siempre ir despacio e ir con la intención correcta. Comparto de nuevo. Paso a la siguiente página. Terminamos la página 594, pasamos a la 595. Dice, y los aspectos internos están divididos en dos, que ellos son almas extranjeras, que se llaman Nefayot Gerim, que son llamadas cáscaras o clipot interiores, internas de Venus, y almas Nefayot de idolatría. Y ellas son exteriores, así como aspectos del exterior, externos, y están divididos en dos, que son la ley, din, para los judíos desde lo interno, y la ley, o din, para los extranjeros, para lo externo. Comentarios. Acá empieza, o sea, el título que había puesto en esta parte hablaba de judíos y extranjeros, y acá empieza a mencionar esas características. El alma de alguien que se llama extranjero o no judío, al contrario de una persona que se trabaja para sí misma o que trabaja en función del creador, este ser pertenece al resto de las naciones, a las 70 naciones del mundo, no pertenece al pueblo de Israel, o sea, es una persona con un Dios diferente a nuestro creador. O sea, recordando que Israel es el pueblo que tiene a Hashem como su único Dios, porque Él es grande y gobierna. Después un recuerdo respecto a los planetas, que son mencionados en otra parte de la escritura, estos 7 planetas que estaban en esa época por lo menos presentes: Saturno, Júpiter, Marte, el Sol, Venus, Mercurio y la Luna. Fue mencionado Venus acá en el texto. También la palabra idolatría, que aparece ahí, en realidad, no sé si aparece con la sigla, pero está mencionado acá como una sigla. Abodat Kochavim, idolatría, que literalmente esa sigla significa servicio a las estrellas. O sea, uno tiene a esas estrellas o a esas fuerzas que son diferentes al creador como las más poderosas, y hacia ellas uno las toma como su Dios o querer obtener poder desde allí. Pues son seres que dirigen hacia ahí su atención y lo iluminan esos otros dioses que son diferentes a Hashem. Los judíos, por el contrario, son el pueblo más cercano al Creador y a quien se le ha dado la enseñanza para poder estar cerca suyo, y también es, a su vez, por esa característica que se le ha dado esa herramienta, cuando no la aprovechan y van hacia el pecado igual, por decirlo así, es el pueblo que también es castigado con mayor severidad cuando falla en esa tarea, porque también tienen mayor responsabilidad. El judío es la cabeza, los otros pueblos dependen de él, y a mayor responsabilidad, mayor castigo cuando la tarea no es realizada. Extranjeros, no ajidas, la palabra extranjero, y el pueblo judío tiene que cumplir las 613 misbot, que están divididas en 248 preceptos que son de hacer o afirmativos, y 365 que son de no hacer.
esa suma de preceptos o de leyes, son las 613 mitzvot, que equivalen en su totalidad a esos 10 mandamientos que fueron entregados, pero de una forma más exhaustiva. Los 3 principales, que tienen que ver con el hacer, que son los de la cabeza, y los 7 de no hacer, que son las prohibiciones que son para el cuerpo. Ahora, esas 70 naciones del mundo solo tienen que cumplir esos 7 de prohibiciones, no tienen que cumplir con la totalidad de los preceptos, sino con las 7 prohibiciones que sí son para todo el mundo. Ahora, los primeros 3 mandamientos, que refieren a la unión con el Creador en forma permanente, en esa atención que debe tener ese pueblo judío, ellas sí son para este pueblo y no para el resto. Los 7 últimos solo son mencionadas como con necesidad para todo el mundo y también para ellos, que tienen que cumplir esas prohibiciones. O sea, no tienen que pecar con respecto a esas prohibiciones. Cuando todos cumplen lo que le corresponde, se logra que esa totalidad viva en paz, y entonces por eso es que cada uno en esos mandamientos son obligatorios para todos los seres humanos. Y de hecho, las almas de los justos, Nefesh Tzadik, son las interiores de Israel, quienes dan hacia la buena inclinación, Yetzer Hatov, que este es el primer ángel desde el interior, extraordinariamente sagrado. O sea, dentro de lo que son las almas de Israel, como un subconjunto de ellas, son esa alma de los justos, que están como en el interior mismo de ellas, y son quienes aportan desde la buena inclinación. Están como ese nivel de ángeles más interiores. Estas almas están en la esencia, en su vocación de vivir completamente y en pureza, en función de esta conexión con nuestro Creador, y ellas entonces están en la cabeza de Israel, al igual que Israel está en la cabeza del mundo, para guiar en este camino a lo superior al resto de las mismas, que están más alejadas por no haber recibido la Torá. La cabeza no puede existir sin el cuerpo, y el cuerpo no puede vivir sin cabeza. Cada uno tiene su función, cada uno debe cumplir su función, y ambas son igual de importantes, porque para que la totalidad funcione, cada cual tiene que cumplir lo que le corresponde. Ambas son absolutamente necesarias para que la totalidad se mueva en armonía, y ambos deben cumplir su función para que esto ocurra. En el caso particular de los judíos, ellos deben guiar al resto hacia lo superior, y en el caso que esto no suceda, como este comportamiento afecta a todos, les será mostrado su desvío en esta atención correcta, que en este caso no hubiera sido realizada. Y la mala inclinación, acá no está con una sigla, Yetzer Hará, y la mala inclinación, que esta es un único echad demonio, desde la parte externa de lo interno. La mala inclinación, como también vimos en su momento, tiene esa característica que está respecto al ego, o sea, está en una parte que está muy influenciada por el ego, y uno ahí como que puede tender a moverse hacia el ego, y en ese caso ese ángel se transformaba en demonio. Habíamos visto que si uno hace mal desde ahí, son ángeles que nos ayudan, pero si uno como que se deja vencer por ese ego, ese ángel termina siendo un demonio. Mirando la palabra demonio como un poco más en detalle, vemos que tiene solo 2 letras, una Shin y una Dalet. O sea, desde la Shin, que es Yesod, vamos a la Dalet, que es Gesed de Binah. Nos ponemos como un niño obediente en manos de nuestra madre. Dalet recibe toda la misericordia de Gimel. Ellas vienen juntas cuando se presentan al Creador, porque Dalet depende completamente de Gimel para sobrevivir.
Y a su vez, Gimel, que es la madre amorosa que solo quiere dar a sus hijos, no se separa de ella. Por esta razón, esta palabra también es traducida como pecho, o sea, refiriéndose a esa alimentación del bebé, porque así es esa Dalet, que forma parte de la palabra, es la humildad más extrema, es la entrega absoluta en manos de esta madre. Pero al hombre se le ha dado el libre albedrío. Vale, dime. Ya, en una parte salía como que hay más responsabilidad o severidad con los que, o un castigo con los que les llegó la Torá, ¿entendí algo por ahí? O sea, ¿a qué se considera como judío ya estar estudiando la Torá? A nosotros se nos considera entonces como judío, ¿no? El O es a concepto los de justos judío solamente. que se maneja en Tal vez lo Kabbalah, fuimos. ¿eh? ¿Ah? Digo que tal vez lo fuimos. Claro, también. Sí, en realidad, o sea, el concepto que maneja Michal Pornari, que también, o sea, yo comparto en particular, se habla de judío espiritual, no de judío en religión, sino de lo que significa Sí. eso a nivel de espiritualmente. Y sí, o sea, todos nosotros, en la medida de que estamos intentando conectarnos al Creador, trabajando en nosotros mismos, somos judíos. Como volver al origen. Esa es la definición de judío espiritual. Wow. Eso explica todas mis desgracias entonces. Se me ha aplicado más severidad entonces. En la medida que uno empieza a tener más información y que sabe más cómo funcionan las cosas y tiene como más herramientas, a su vez tiene más responsabilidades para hacer las cosas bien y para intentar, a partir de esas herramientas, dar a los demás. Porque en realidad el judío intenta conectarse al Creador y ese Creador intenta dar. No el dar, como es visto tradicionalmente, religiosamente, sino el dar que tiene que ver con no recibir. La persona no puede recibir, eso es algo básico. La estructura de la persona no puede recibir lujos más. O sea, lo único que puede hacer es rechazar esa luz. O sea, tiene una alimentación mínima que tener, pero en el rechazo de la luz es que se impregna, se va impregnando en el rebote cierta iluminación, por decirlo de alguna forma, que se llaman Reshimot, y ahí es cuando se empieza a ampliar la conciencia de la persona. Pero sí tiene que tener claro que nunca puede recibir. Y en la medida que más haga eso, más va a estar haciendo lo correcto, porque en la medida que no recibe, termina dando a quien le corresponde. O sea, algún estímulo le llega y cuando actúa correctamente, ese estímulo va hacia donde debe ir. Y en el rebote, cierta enseñanza va quedando. Y en la medida que actúa cada vez más de esa manera, cada vez más hay más rebote, cada vez más hay más ganancia, entre comillas, cuanto más se da, y la persona esa va creciendo con más capacidad para que ese rebote se vaya dando. Claro. Es un poco en ese estilo. Pero respecto a la pregunta, sí, o sea, seríamos todos judíos en el sentido espiritual, que es de lo que se menciona. Y cuanto más alto uno está, en el sentido de que cuanto más va comprendiendo la enseñanza y tiene más capacidad para poder hacer las cosas, si desde ese lugar peca, la caída es más grande, o sea, como en cualquier ámbito. Y también sucede que el resto de las cosas te lo hacen notar. O sea, todo el resto depende de ti. Entonces, como dependen de ti, si tú no haces las cosas bien, te lo van a hacer notar. ¿Y cómo? Y bueno, de la manera que... No, sí. De muchas maneras. Doy fe, doy fe. Ah, ¿y cómo estabas afirmándolo? ¿Seguro? A ver, ¿Estás de acuerdo? yo estoy completamente de acuerdo. Pero bueno, es un No hablo poco también el por camino en mí, el que sino por estamos. lo que veo, ¿no? Es una gran responsabilidad entonces estudiar Sí, todo esto. sí, claro, es una gran responsabilidad. Sí. Pero a su vez
En realidad es una responsabilidad de todas las personas, porque Claro. todas las personas, a tarde o temprano, deberían o van a tener que volver a su origen, porque eso está en la tapa del libro, por decirlo así. Cuando se creó todo, ese era el fin del destino. O sea, cuanto antes lo hagas y tomas el toro por los cuernos, mejor te va a ir. Vas a perder menos tiempo sufriendo en el camino, porque hay que alargar las cosas. Pero está. Pero el ser medio pionero en el tema también es algo complicado. Y por eso uno busca la verdad. Claro, Pero bueno. de verdad. ¿Alguien más quiere comentar alguna cosa? Voy a compartir la pantalla. Bueno, estamos mirando un poco el significado de esta palabra demonio, que tenía como varias acepciones. Una de las acepciones tenían que ver con esa alimentación de la madre hacia un bebé, de esa persona que se posiciona a sí misma respecto al deseo de recibir, está como caprichoso respecto a eso y solo quiere moverse en esa niñez y no crecer. Es parte de lo que ya habíamos visto también. Dice que al hombre siempre se le ha dado ese libre albedrío, y eso es respetado por encima de todas las cosas. Y en esa entrega absoluta puede estar en esa combinación también en manos equivocadas. Pueden ser ángeles o pueden ser demonios esos gobernantes. Siempre pasa por la intención, y en la medida que la intención sea conectarse a ese creador, va a ser lo que nos va a terminar llevando a la liberación. Siempre hay que Yo estar lo en que tenía presente que ese camino siempre entendido, es perdón, individual. Carlos, yo lo que tenía entendido de unos comentarios que me han llegado del tema del ángel o los demonios, Sí. que el verdadero ángel, llamémosle el ángel bueno, cuando ve que la persona está afectada por algo y su libre albedrío se volcó a eso, se corre. Por eso después viene que la persona cae hasta que se da cuenta. Ese concepto es un poco el que manejábamos hoy respecto a esa alma del sadik que se le pega. Es un poco ese mismo concepto, que lo ayuda en la medida que la persona está en el camino correcto. Exacto. Y Si cuando no se corre, peca, se va y ahí se cae y ahí para termina allá abajo, como el quien dice. problemita. Sí, sí, tal cual. Eh, Es así. sí, o sea, me cierra por ese lado, yo no lo había escuchado, pero es válida Sí, sí. la fuente, o sea, no es... Y si no estamos solos. Lo Siempre que es pasa es que mucha información. gente no tiene desarrollado, aparte de la evidencia o de ver más allá. Pero no estamos solos, estamos No, acompañados. estamos de acuerdo, sí, sí. O sea, yo comparto lo mismo que estás diciendo. Bueno, y en particular en ese texto, o sea, se detalla mucho al respecto. Por decir, ese ejemplo de los sadik es uno de los ejemplos que se detallan en ese sentido. Como que se dice, una cosa cómica, entre comillas, o irónica, entre comillas, respecto al concepto religioso de lo que sería una persona justa de cuando fallece, ¿qué le ocurre? En el concepto religioso de que iría a un sitio bueno, como en un paraíso, o en un lugar como que está todo bien. En realidad, el justo en esta visión, o en esto, lo que está explicado en este texto de la Puerta de las Reencarnaciones, es que el justo cuando fallece, no va a un lugar donde está todo bien, sino que va a lo que es su servicio, va a ayudar, vuelve acá, y vuelve acá para seguir ayudando, porque esa es su vocación, por decirlo así. Y es premiado en función de eso para poder completar o seguir en esa tarea. Es como que es premiado para poder seguir haciendo lo que quiere hacer, o lo que es bueno.
Como que es una visión opuesta a lo que es el concepto religioso de lo que le ocurre. Bueno, y termina participando de procesos como ese de Libur que comentábamos. Parto de nuevo que volví acá a la pantalla. Bueno, un segundo comentario que en realidad es siempre como redundante, pero reafirmando la información. El ser humano siempre tiene un único enemigo, y ese enemigo siempre está dentro de sí mismo, siempre la lucha es individual, nunca tiene que haber nadie en el medio, ni nada al medio, siempre es uno contra su propio ego y para poder conectarse al Creador. O sea, ese ego que se encuentra en el interior de cada uno de nosotros, el enemigo nunca está afuera, todo lo que es externo siempre son formas que nos ayudan a ver nuestra reacción, que nos ayudan a ver qué ego es que está ahí pinchándonos, y siempre es un enemigo que está en lo interno, y es ahí a donde tenemos que volver a prestar atención una y otra vez, cada uno a su ritmo, pasito a pasito. Es una cosa que no hay que apurarse, al contrario, hay que hacerla no solo constante y tranquila, sino disfrutándola. O sea, es un camino que hay que hacerlo con alegría, porque por ahí es la liberación que se está pretendiendo acercar. Entonces, no es algo tampoco para hacerlo como una carga, sino es algo lento y convencido de que es por ahí y disfrutándolo. Entonces, vamos ganando terreno en esa atención cada vez más hacia el Creador, en esa batalla contra ese ego, o ese intento de que no nos domine. Y en ese lugar donde están esas carencias, o nuestro mayor dolor o placer, es desde ahí que hay que trabajar para que desde ahí se logre la atención correcta. Seguimos leyendo. Vemos siempre que en el texto hay muchas siglas. Acá, por ejemplo, hay una Dalet, una Kuf, una Lamed, una Yud, y está puesto como desde las Klipot. O sea, la Dalet como desde, por ser arameo, y después tenemos Klipot, pero acortado, ¿no? O sea, como una abreviatura. Desde las Klipot y hacia la gente de la tierra, de la buena inclinación, de Etzer Hatov. Desde las Klipot y hacia la gente de la tierra de la buena inclinación, quienes viven de acuerdo a ella. Son un ángel desde lo sagrado del exterior. Y la mala inclinación es una inclinación al demonio, a esa alimentación del bebé desde lo externo. O sea, hacia la buena inclinación tenemos un ángel que va hacia lo sagrado, y desde el otro lado hacia el demonio. Desde las Klipot, acá está puesta la sigla, cada vez que esta atención es equivocada, una nueva cáscara va a estar cubriéndonos y va a estar generando una capa que nos va a nublar esa visión, va a estar alrededor de esa fuerza vital que es la que nos da vida y nos va a alejar de esa fuerza de vida por haber elegido en forma equivocada, y nos va a acercar a la muerte, esa cáscara. Ellos viven en el exterior, si bien en el exterior no están conectados al Creador en forma directa, pero sí notan su ausencia cuando Rosh no está haciendo su tarea. Y su función es vigilar y controlar esto. Es un poco lo que mencionábamos hoy respecto a qué pasa cuando quienes no son la cabeza notan que la cabeza no está funcionando bien. Bueno, lo hacen notar. O sea, eso puede ser alguna parte del cuerpo que te hace notar que estás funcionando mal en la cabeza, y se manifiesta con alguna enfermedad o con alguna cosa. O sea, o en la sociedad mismo, un pueblo se lo hace notar a otro porque no está funcionando bien. O sea, en todas las cosas siempre funciona de la misma forma. O sea, cuando la cabeza no hace su tarea, el resto tiene una función de vigilar que la esté haciendo, y de controlar y de hacer notar cuando no ocurre. Y esa es una tarea absolutamente santa y servidora también de lo superior, y tiene que ver con ese control para que todo esté
funcionando en forma armónica, aunque sea desde el lado severo, para marcar un desvío. Todo lo que ocurre es para bien, y siempre por el bien global. O sea, cuando ocurren cosas que son correcciones, evidentemente para algunos sectores o para algunas cosas son malas, porque terminan cambiando o destruyendo cosas, entre comillas, sin comillas, pero siempre uno tiene que verlo con la visión de lo que es la globalidad y que es para que todo vuelva a funcionar en armonía. O sea, el creador da a todos por igual y siempre observa un bien global, nunca un bien parcial. Y la cabeza y el cuerpo, que dependen absolutamente una de la otra, cada una tiene que hacer su tarea en forma correcta para que esa unidad total exista. Eso es lo que se está buscando y a la que uno trata de colaborar. Este demonio, genio, ese niño pequeño, ese Sajin con Dalet, ese niño pequeño que solo quiere recibir para sí mismo, solo verá esto, solo va a ver lo que él desea y no otra cosa. Si tiene lo que su exterioridad le demande o no lo tiene. Él busca lo que le gusta y si no, lo tiene o no lo tiene, según eso va a actuar. Y esa es su naturaleza. Y es la responsabilidad de su madre la de proporcionarle el alimento correcto, que es satisfacer su necesidad, darle que se alimente en forma correcta y no más que eso. Y esa es la forma que uno tiene que alimentar a ese ego. O sea, nunca hay que darle de más, pero siempre hay que darle alimento. No hay que matarlo, sino hay que dejar que viva con lo que corresponde. Y bueno, cómo es parte de lo que hay que aprender. Cada uno tendrá que aprenderlo con sus propios egos. Dice, desde la parte externa de las clipot y el alma de extranjeros, Gerim, acá menciona la palabrita, y las naciones son el instinto del mal y el instinto del bien, desde la severidad, din, de la clipa. Comentarios. Esas almas, nefayot gerim, almas extranjeras, que son llamadas cáscaras. Clipot, interiores, internas de Venus, habían sido mencionadas antes. Ellas se encuentran en las 70 naciones del mundo, o sea, se encuentran en la zona del Parsá y hacia abajo, en esas últimas 7 letras, que son las más duras a atravesar, todas esas, cuando vimos las letras, la Tav, o sea, donde está la carencia misma, la Shin, donde está el primer masaj, donde uno se hace el freno, las 2 piernas donde uno se empieza a mover para cambiar de hábitos y para no quedar en el orgullo, en la Resh, en la Kuf, un nuevo masaj para establecer esa coherencia en todo el piso de Seirampin, en todo donde nos movamos, y luego no caer en los crímenes puntuales ni en las complicidades en esas 2 piernas en Seirampin. Toda esa parte que está por abajo de lo que es Tiferet, donde están las 70 naciones del mundo, donde está toda la zona que es más dura que atravesar, ahí es donde están esas almas extranjeras o que están esas fuerzas que nos llevan o que están más cercanas hacia ese ego y que por eso muchas veces caen en ese ego y generan esas clipot. Están como más propensas están vinculadas a esas fuerzas. Desde la In y hacia abajo, en lo que era el estudio de las letras, o sea, por abajo del Parsá, o mirando la Sefirot, lo que serían la Netzat, Hod, Yesod y Malhut, o los mundos de Eviá, mirando los mundos, los 4 o 5 mundos, o sea, sin contar ni Atzirut ni Ankamon, los 3 que están por abajo, distintas formas de ver a qué zona se refiere, o del cuerpo, o de las sociedades, o de lo que fuera, o sea, de todo lo que existe, podemos dividirlo según las letras, o según los mundos, o según los sefirot, y bueno, y en eso uno puede estar referenciando una parte y otra. Como mencionamos anteriormente, todo es para bien, todo tiene ese fin que es para que toda la totalidad funcione armónicamente,
todo es dual, porque todo puede, según el libre albedrío, moverse de un lado al otro, y ese libre albedrío del ser humano es quien gira la balanza con su elección. Y una pregunta que creo que ya la he mencionado, no sé si con todos, pero es un ejemplo que he puesto más de una vez, o en realidad es un ejemplo de Michel Pornard, que yo lo traslado acá. Dice, ¿acaso la cáscara de la nuez es mala? Como mencionamos en alguna ocasión, o sea, la cáscara es algo que protege al fruto, a lo que está dentro, que es donde está el alimento. La clipá, que es la cáscara, son absolutamente santas, porque tienen la función de proteger a ese fruto cuando uno todavía no tiene capacidad para digerirlo. O sea, esa luz o ese alimento lleva cierto proceso en la persona para que pueda procesarlo, para que pueda alimentarse de él. Y antes que eso ocurra, es bueno que la cáscara esté, porque si consumiéramos el fruto antes de tiempo, nos haría mal, o sea, no podríamos procesar. Entonces, mientras que eso esté, esa cáscara tiene su función y tiene que ir resquebrajándose de a poco para ir digiriéndolo de a poco. Ellas nos protegen entonces de nuestra incapacidad de mirar a los ojos al Creador. Uno tiene que mirar directamente al Creador. Y eso no es sencillo de hacer, porque uno tiene que mirar su propio ego de frente y lograr alimentarlo correctamente y no caer en su dominio. Y eso es un proceso lento, un proceso para resquebrajar de a poco, muy lentamente en ese proceso de introspección personal, porque de otra manera esa luz nos va a cegar y vamos a terminar recibiéndolo y ya moriríamos en el sentido espiritual, y no espiritual también, pero espiritual seguramente, de que pecaríamos, de que nos moveríamos, nos atraparía esa luz, no podríamos resistirla, y esa tentación o ese sufrimiento, lo que fuera, sería tan grande que nos dominaría. El deseo de recibir para nosotros mismos se apoderaría de nosotros y pecaríamos, caeríamos en las garras del ego, de un Dios equivocado, y eso es muerte espiritual, que de convertirse en hábito, y de mucho tiempo, llevaría a una muerte física. Y aquí el asunto de la muerte, acá está, la muerte es por la mala inclinación. Y por los demonios, por los genios, ese amamantamiento, como hemos mencionado anteriormente. Que en esa zona donde está esa mala inclinación, unido a esa elección hacia ese sitio del ego, termina generando esa muerte. Es la inmundicia, suciedad, que le infligió, soltó la serpiente. La serpiente que aparece acá, que es el alma animal, Nefesh ha-Beimiot, de los cimientos, fundamentos y esodot, que es llamada tierra, afar. La palabra tierra que está acá es el polvo, en realidad no es Eretz, sino el elemento tierra, ¿no? Hanikra, afar. Comentarios. Primero, respecto a esta serpiente, la serpiente, que vemos que es una Nun, una Het y una Shin, es un animal que repta en la tierra, afar, en ese polvo, que el polvo, que es la materia prima, como ya vimos cuando vimos en el capítulo 10, que es lo básico en lo cual todo es construido, es la materia prima por la cual hemos sido hechos, y desde allí, desde este cuerpo material, toma todos estos deseos de recibir, ella se mueve en ese medio, por decirlo así, de eso que es puro deseo de recibir, y nos lo susurra al oído. Tiene un gran parecido con la palabra nefesh. Mirando palabra a palabra, la palabra serpiente y la palabra nefesh son muy parecidas, porque aparte, recordando las letras, ambas letras que están en el medio, que es la única diferencia, la P con la Het,
son la misma sefirá. Una es Hod en Seirampin, que es la P, y la otra es Hod también, pero en Binah o en Yeshut en realidad, ¿no? En Binah bajo Tabur. Ambas parten de Nun, Geburah de Seirampin, finalizan en Shin, en Yesod de Malhut. Pero la serpiente tiene en su interior a Hod de Yeshut, o sea, la letra Het. Mientras que Nefesh tiene a Hod, acá quedó mal, a Hod de Seirampin, a la letra P. O sea, en lo que es el centro de esa palabra, tienen a Hod. Hod, sabemos que es una sefirá desde el lado de la severidad, desde el lado femenino, en esa conexión que hay a través del segundo mandamiento, desde hasta Binah, que conecta con Geburah, y con Hod hasta lo que es Malhut, desde todo ese lado femenino. También tiene la capacidad, como está en ese lado femenino, para lograr liberar, para lograr conectarse con lo más elevado a través de ella. O sea, tiene esa conexión que puede ir, como ya sabemos, para un lado o para el otro según la intención. Entonces, la conexión que se da en ese segundo mandamiento, cuando estudiamos las letras vimos que en ese lugar pasa ese segundo mandamiento, solo que en el nivel de la serpiente es más elevado, es como esa misma palabra, pero como más sofisticada. Sus argumentos en esta comunicación son más sutiles, más elevados, casi imperceptibles para nuestros oídos humanos. Mucho más cuando se comienza este trabajo espiritual y estamos completamente sumergidos en los dominios de nuestro ego. Esta serpiente está asociada a lo que es la mente terrenal, esa mente que está ayudando directamente con esos argumentos a esa parte mental y a ese ego desde ese sitio. Es un ayudante directo del cuerpo, en un nivel muy sutil, muy elevado, pero siempre con la intención de satisfacer esos deseos, con ese Dios atrás, y solo puede ser derrotada a través del Creador, a través de esa capacidad que tiene la persona de ir más allá de la mente, poniéndose en manos del Creador, a pesar de que la mente le diga otra cosa, porque si se pone en manos de la mente, ya está en manos de la serpiente y ya va a estar moviéndose hacia el ego. O sea, necesariamente para poder llegar al Creador, uno tiene que ir por encima de eso, tiene que dejar como de lado a la mente y ir igual hacia el Creador. O sea, dar ese Guiarse salto. más por el sentir que por el pensamiento. Sí, o sea, el pensamiento en realidad está mencionado en otro texto que estuve escuchando hoy cuando iba al trabajo, siempre escucho los textos de Michael, es lo que llaman la piedra del tropiezo. O sea, en realidad es lo que uno siempre, que a través de eso empieza a tratar de comprender la cosa, es que ahí ya cayó. O sea, para poder llegar a lo superior, necesariamente tenés que saltar eso, tenés que ir por encima de eso. O sea, la conexión, o sea, todo lo que es Rosh y todo lo que es superior, nunca se va a poder entender, y para poder conectarte con eso, no es a través de la mente, es a través de la fe, a través de la confianza luego cuando uno ve las consecuencias y uno ve que funciona, pero al principio ni siquiera con eso. O sea, confianza ciega tiene que ser, o fe ciega. Luego empieza a verificarlo y ya va a ser más sencillo. Pero siempre es no pasando por esa. Entonces, solo cuando uno se conecta a través de esa mente, atravesándola al Creador, a Hashem, quien está por encima de todas las letras, está por encima de todo lo que existe como creación, es la que tiene el poder para irla transformando, que eso no sea un estorbo para nuestra conexión. Y nunca el ser humano puede hacerlo en forma independiente, nunca lo puede hacer por sí mismo, o sea, nunca pudo hacer como quiso hacerlo Adán en su momento, o cualquier persona respecto a que él tiene el poder para resolverlo por sí mismo. O sea, cuando empieza a pensar eso, o a actuar de esa manera, ya está en el dominio del ego y ya va a caer. O sea, no tiene vuelta. La única chance es ponerse en manos de lo superior, sin que eso esté en medio.
Lo que no significa que la mente luego no sea una herramienta al servicio de comprender lo que pasa, porque cuando uno se pone en manos de lo superior y llega a cierta comprensión, ahí la mente sí es una herramienta para poder desmenuzar lo que ya sabemos que funcionó, por decirlo así. Pero no tiene que ser quien domine, tiene que ser quien esté a servicio. El que te domine tiene que ser el creador, no la mente. A mí justo esa parte me gustaría comentar, porque Dale. yo estaba interpretando que era al revés, como que necesariamente con la mente de alguna manera caes al tratar de entender lo que te está pasando, pero después por conectarte más allá de la mente es que se empieza a tomar, por lo menos me pasa a mí, se empieza a tomar conciencia del problema, de que está apareciendo el ego, que te está como convenciendo, cuerpo y mente están entrando en una lógica del ego, Sí, pero eso es y lo que ahí estamos cuando tomás comentando. conciencia, Pero eso es a posteriori que vos te entregaste, por decirlo así. A posteriori que te entregaste sí, tenés ahí está. cierta claridad, y ahí sí la mente empieza, ahí es cuando la mente tiene que actuar, porque ahí la mente ya está como subordinada al creador. Primero llegó la comprensión por la práctica. Y cuando estás con la comprensión de que sabés que ciertas cosas vienen por tal lado, ahí está, todos los argumentos del razonamiento son completamente válidos. Al contrario, hay que usarlos. Pero hay que usarlos en ese orden, por decirlo así. No tenés que tratar de desmenuzar con la cabeza, sino tenés que entregarte a lo superior, hacer las prácticas, y cuando llega la visualización, ahí sí, toda la batería de argumentos mentales que están a servicio de lo superior, están para ayudarte a trabajar, porque tiene una tarea completamente buena, pero tiene que estar al servicio de lo correcto, por decirlo así. ¿Se entiende la idea? O sea, es un poco el orden en el que se hacen las cosas, no es otra cosa. No sé si estás de acuerdo o no. Sí, sí. Sí, no, yo recordando las letras, aparecía, a mí me pasa que aparece el enano orgulloso Sí. de la letra TAP, el, la letra aquella que hacíamos el enano orgulloso, egoísta y que no quiere reconocer, y después aparece ya alguien más elevado que dice, no, pará, hay que conectarse hay que dejar sentir, tiene que llegar, te tiene que llegar, es así. A veces no hay que decidir, hay que hacer la práctica, callarse la boca. Sí, es que ese es el único camino. Hay que hacer las prácticas y a través de las prácticas te va a llegar cierta comprensión cuando sea el momento. Ahora, cuando esa comprensión llega, la mente te ayuda a sacar los detalles de lo que está pasando. Sí, sí, es así. Y ese es el Sí, momento sí. de que está Después, bien, de que funcione, por decirlo así. Para eso está. No está para dominarte, está para estar a tu servicio, para ayudarte a entender la situación después de que te pusiste en manos de lo superior. sí, sí, tal cual. Tal cual. Por eso cuando no haces eso es que es la piedra de todo tropiezo, porque cualquier persona que vaya por lo científico o por lo que es puramente razonamiento no va a llegar nunca a esta comprensión. Porque al no hacer las cosas de la forma correcta y de entregarse, la comprensión no llega porque no hay afinidad de cualidades. Quiere llegar por algo que no está en cualidad con lo que es la respuesta. Es imposible que eso se acople, que llegue esa respuesta porque no hay cualidad equivalente. Siempre la respuesta viene por afinidad de cualidad. La intención tiene que ser igual para que eso se mezcle con lo otro. Si no hay coherencia en esa intención,
no va a llegar la respuesta. Y cuando uno quiere ir por la mente, nunca va a haber coherencia con la intención, porque siempre va a estar respecto a algún tratado de recibir para algo. Y la devolución va a estar respecto a ese recibir, no va a estar respecto a una comprensión superior. Va a tener algún beneficio económico, lo que fuera, o de lo que fuera, pero siempre material. Porque la afinidad viene por ahí, no por otro lado. Clarísimo, muchas gracias. No, por favor. ¿Alguien más quiere comentar algo? Se va a cortar en 3 minutos, pero da para leer un poquito. A ver, voy a volver a compartir. Bueno, estábamos por acá, más o menos, leyendo este párrafo. Hemos terminado acá hablando un poco de la serpiente y de su función en esa mente, y dice acá. Y con, a través de la, es una sigla que está acá, ¿no? O sea, todo esto significa todo esto. De Hamavet, esto de la muerte, matá, dice. Y con, a través de la muerte, Mavet, son digeridos los elementos y esodot de la personalidad. Y una forma, que es el alma animal, y sigue siendo el primer cuerpo humano puro y limpio, como antes del pecado que era de la tierra superior y los elementos de Dios y su forma, que es la primera alma viviente antes del pecado. Bueno, acá hay una palabra que aparece. ¿Dónde está? Acá. Dice, esta palabra significa estar encarnado. Encarnado o personificado o conformado. A nivel de adjetivo, es como si fuera tonto o robot. Un poco para entender hacia dónde va esa característica que tiene que ver con esa muerte y con esa serpiente. Dice, esa inmundicia de la serpiente que trabaja en nosotros llevando a la superficie, a la conciencia, este deseo de recibir, se manifiesta en el exterior con diferentes personalidades. Ella encarna en nosotros diferentes formas para cumplir su objetivo de alimentarse de nuestra fuerza vital. Hay que tener claro que tanto la serpiente como la parte del cuerpo mental o emocional siempre quieren como obtener nuestra fuerza vital de una forma u otra, con argumentos diferentes, formas distintas, pero subsisten a través de eso, por decirlo así. La serpiente y el ego en sí no tienen otra forma de subsistencia que no sea por medio de la misma. Entonces, utilizan... Vuelvo a compartir acá. Leemos un poquito más y después comentamos. Dice entonces, la serpiente y el ego no tienen otra forma de subsistencia que no sea por medio de la misma. Y entonces se apodera de este cuerpo, nos convierte en sus esclavos, en robots para satisfacer estos deseos, haciéndonos creer que somos una cosa u otra cosa, la cual generalmente varía porque va cambiando de forma, va transmutando, ya que, como la serpiente real, tiene muchas pieles y van cambiando. Solo el Creador está por encima de ese poder, y solo a través de servirlo a Él, al Creador,
podemos salir de este dominio y de considerarnos algo independiente a su mandato, con una personalidad capaz de conquistar al mundo, entre comillas, es decir, capaz de estar por encima de las leyes que comandan a todo lo que existe. Estas personalidades o formas, esos golems que están mencionados acá, son la materia, los yesodot. Habla de que eso es la materia y tiene forma, esa personalidad o esa forma que tiene que ver con esa muerte, que tiene que ver con ese ego. Esto tiene que ver, los golems son la materia, los yesodot, fundamentos. Son la manifestación externa, entonces, es como el recipiente, el cli en el cual está habitando algo interior, que es el alma animal, el alma que tiene que llevar ya con el deseo de recibir, el nefesh ha-beiniot, el alma respecto al deseo de recibir de esa alma animal. Y luego menciona el otro extremo, esto es un extremo ya como dedicado hacia el ego, y otro dedicado a lo que sería un alma superior o un alma que trata de conectarse al Creador. Dice, y permanece en el cuerpo de Adán, Guf Adam, y la primera que es pura y limpia. El cuerpo de Adán como antes de haber pecado, como antes del pecado, desde la tierra superior, y sus bases, fundamentos y yesodot superiores, y su forma, que es el alma viviente, el nefesh hayá, antes que él hubiera pecado. Un comentario respecto a cómo fue el nacimiento de esta primera persona consciente, por decirlo de alguna manera. Adán nació como un ser humano con cabeza y cuello, que implica a nivel de Sefirot, Keter, Jomá, Binah y Da'at, por encima del Parsá, o sea, en plena conciencia, o en Atzilut, o en corregidos, esas Sefirot estaban en su conciencia. Estaba bien arriba. Estaba corregido, sí, esa parte estaba arriba. Estaban en Atzilut, en la tierra superior. Él estaba consciente de todo lo que ocurría. Él podía ver, en esa conciencia o en esa vista, de un lado al otro del mundo. Pero el cuerpo, o sea, no estaba completamente por arriba del Parsá. Tenía una parte por arriba y una parte por debajo. Por lo menos eso es lo que está explicado en el texto de Michel Pornari, y es de ahí donde está sacada esta información. Pero su cuerpo estaba por debajo del mismo, en los mundos de Briá y Yetzirá. O sea, por más de que tuviera esa cabeza en la parte corregida y con una visión correcta, sin conciencia de dónde tenía el cuerpo, porque veía todo perfecto, por decirlo así, veía todo en forma completa, completamente conectado, el cuerpo sí tenía carencia, sí tenía deseo de recibir, aunque él lo desconociera, ya que estaba completamente conectado al Creador todo el tiempo, por tener su cabeza en Atzilut. Pero en su cabeza estaba también esta serpiente, esa parte mental, que lo estimuló para complacer el deseo de recibir de su cuerpo, o sea, su parte femenina o esa parte de recibir que estaba en lo inferior, generando el pecado que provocó la caída de todo su ser hacia los mundos de Briá, Yetzirá y Asiá, o sea, los mundos de Briá. Al estar Adán conectado todo el tiempo al Creador antes de pecar, su alma estaba totalmente llena de vida, estaba en Nefesh Hayá, o sea, estaba ya en el nivel de vida completa, por decirlo así. Es a donde uno aspira a volver. Y también permanece de lo redimido, salvado entonces, desde 4 yesodot en sí mismo. Los más inferiores, Tataim, perecerán en sus golem, personalidades y en su forma, y aclaró lo bueno, Tov,
en ellos. La palabra esta que significa inferiores, o tataim, también significa perecer. Esta persona, luego de pecar y hacer caso a su mente, en lugar de ponerse en manos del Creador, ha caído en poder de estas personalidades que los llevan a perecer. Estas personalidades, aparte, como fue mencionado un poco antes, van cambiando, o sea, tienen una característica que no es de unidad, no es de coherencia, es algo que va mutando y según el lugar se comporta distinto. Eso también uno le da la pauta de a quién están sirviendo, en la medida de que no existe esa coherencia. No solo no existe en función de que ese deseo o esa intención va respecto al deseo de recibir, sino que aparte no es coherente, va adaptándose al sitio y actuando de forma distinta según el sitio. Cuando lo contrario es completamente al revés, no solo es coherente con las leyes, sino que aparte es unificado en todos los aspectos igual. Dice, pero el Creador, a pesar de que tengas esas personalidades, siempre va a continuar brindando su ayuda, a pesar del pecado cometido, y cuando existe en esa persona una intención de regreso, cuando existe esa teshuvá o ese deseo de volver, esa intención correcta desde lo más profundo de estas carencias, de ese camino de retorno a Él, de liberación de estas ataduras, siempre va a estar disponible. Acá la misma frase esta que estaba acá puesta, que sería esta que está acá, allí, puede ser traducida como: estos elementos en sí mismos se encajarán, sanarán desde lo material, ya que la dualidad está siempre presente. Y la ayuda del Creador también, y la decisión es solo del ser humano. Bueno, y acá hay un pequeño esquema que tiene que ver con esto que estábamos mencionando acá, como esas dos formas o facetas de la persona, que puede estar en una faceta o en otra. Primero la parte en la cual uno está dominado por esa mente o esa serpiente o ese nivel más sutil que tiene en forma de lo que es la materia, a lo que es diferentes personalidades o golem que van como mutando en función de ese objetivo, y en su parte interna tiene ese deseo, pero ya como animal o para satisfacer la tabá o el razón, o ese deseo de recibir, básicamente, de una forma u otra. Y en esa forma y materia, como vimos que todo lo que existía tenía esas dos cosas, una dentro de otra, para conformar una criatura, por decirlo de alguna manera, es desde el lugar donde partimos cuando uno está trabajando en esta transformación del ego hacia la corrección. Entonces, estamos viendo esta primera etapa, en la cual está el dominio de ese ego, con estas dos características, y lo que es la parte ya corregida, o hacia dónde vamos, que acá está puesta como lo que fue el Adán original en su forma primaria, y es hacia donde queremos ir, y aún más, porque vamos por lo menos a Atzilut seguramente, y no solo la cabeza, sino en forma completa. Pero en principio vamos a pensarlo como estaba Adán en su momento. Entonces, Adán tenía en lo que era la materia, la cabeza en Atzilut y el cuerpo en Briá y Etzirá, cuando nace, y el alma sí estaba conectada porque su conciencia estaba plenamente en Atzilut y no estaba conectada, no conocía ese pecado, estaba entonces siempre en función de esa vida, estaba en Nefesh Hayah, estaba conectado a la vida literalmente y su visión era completa, tenía conciencia de todo. Entonces nosotros vamos a partir de esta parte del ego y queremos retornar Creador, pero ahora no por haber nacido así, sino por voluntad propia, movernos desde un lado al otro. O sea, por voluntad propia queremos retornar hasta acá, y en particular queremos más que esto que está Adán, sino que queremos pararnos en lo que es ese parsá y hacia arriba. O sea, no es que solo esté la cabeza en Atzilut, sino la cabeza y el cuerpo, parados en lo que es
ese piso de lo que es el mundo futuro que va a estar en ese parsá. Leo el siguiente párrafo. Y de esta forma, el cuerpo y las vestimentas, lebush, que él tiene en cada uno de los mundos, de los 4 mundos, Atzilut, Briah, Yetzirah y Asiá, seleccionará el bien de ese caparazón, de esa clipot, y se conectará con el bien, Tov, de la santidad, la Kedushá en él. Y esto está implícito en la parashá, o sea, acá hay una abreviatura, está acá, la abreviatura tiene una letra P primero, que es una abreviatura para la palabra parashá. Luego está el nombre de la parashá, en este caso no está el nombre completo, sino que están las 3 últimas letras, que es envió, pero la parashá es y él envió, o Vaishlach. Entonces, en esa parashá y en lo que es luego el párrafo, tiene una dalet para referenciar, pero después tiene el 162. Entonces, hay que ir al lot 162 de lo que es el comentario del Zohar de esta parashá, para tener más información de lo que se está hablando. Es una referencia respecto a ese sitio para profundizar. Entonces, simplemente acá está explicada la forma de cómo leer las siglas, por decirlo así. La letra P de la parashá, y está escrito en esa parashá, en ese texto. Y ciertamente, de hecho, es como la muerte de la persona, Adán y sus cadáveres, etc. Está hablando de esa muerte, de cuando esa persona peca y cae y muere. Para profundizar en eso hay que ir hacia la parashá, y de hecho está hecho en este texto y está puesto como un anexo porque es largo. Dice, comentarios. Primero hay una sigla explicada acá, que es la primera que aparece en el texto, acá, que significa al derek se, o sea, y de esta forma. Solo en el fondo de esta carencia, cuando estamos sumergidos en las clipot, o sea, todo el tema siempre, como siempre, es conectar desde la clipot, pero conectar desde lo bueno, desde lo top, desde la clipot, hasta el bien, hasta la santidad, hasta lo top de la santidad. Hacer esa conexión de un lado al otro para poder resucitar, por decirlo de alguna manera. Entonces, solo desde el fondo de esta carencia, cuando estamos sumergidos en las clipot, podemos llegar a los más elevados, ascendiendo desde ese mismo sitio. Este es el lugar a ser trabajado, es la materia prima, nuestro punto de partida. Nuevamente acá está explicado la letra P, que es la referencia a la parashá Vaishlach. Y hay un par de anexos acá que analizan en realidad 2 parashás. Está analizado en el anexo 2, la parashá Vaishlach, en esos párrafos. No en ese párrafo solo, en el 162, sino también en otro párrafo, el 169, porque está mencionado un poco más adelante, en el párrafo siguiente. Y también está analizada la parashá Vayetze, porque en realidad al principio yo me equivoqué cuando vi que parashá era, y fui a Vayetze en vez de a Vaishlach, y luego como el tema estaba interesante, lo puse como un anexo también, y queda como un anexo que puede ser comentado si quieren profundizar. Después un recuerdo, la letra P, que en este caso es una referencia a la palabra parashá. Recordar que la letra P a lo que estaba vinculada como letra, esto es un comentario solo para verlo así, porque está mencionado, en vez de mencionar parashá, menciona P. Entonces, recordar un poco lo que significaba la letra P en lo que eran las letras, que estaba vinculada al crimen y también a la liberación, o sea, a esa misma intención, que hay que ir al fondo de ese crimen para poder, desde ese lugar más bajo, poder conectarnos al Creador, y eso es lo que nos va a liberar. Bueno, esa información, como ya sabemos, está en el Zohar, en los primeros párrafos. En particular, la letra P está analizada junto con la N en el lot 27.
y de nuevo está explicado cómo es que se llega al lugar donde se estudia la referencia, ¿no? Y en el anexo 2 está analizado en profundidad ese párrafo 162. El párrafo habla de cómo nos ponemos a nosotros mismos en todo nuestro cuerpo, en son, en esas 70 naciones del mundo, en manos de la Yejiná, que es Biná, o que es esa madre que viene a ayudar, elevando nuestro deseo de recibir hasta allí. O sea, habla de todo este tema, de cómo logramos esa conexión desde el deseo de recibir, en particular desde Son, desde Serampin y Malhut, desde esas 70 naciones, cómo nos ponemos en manos de lo superior, que viene con esa forma de esa madre o de esa Yejiná, y eso es lo que está profundizado en esa parashá, que se puede ir al anexo 2 para leerlo con más detalle, y de hecho está explicado al final, lo podemos mirar al final, lo podemos mirar, bueno, no ahora porque estamos por terminar, pero podemos mirar en este momento haciendo como una pausa y después volviendo, o podemos seguir con el texto y al final miramos los anexos. Dice: y este primer cuerpo puro, que es una prenda que lo lleva sobre él en el Gan Edén, en el paraíso, en la tierra después de su muerte, como se mencionó, en el mundo por venir. Desde el 169, o sea, hay otro párrafo de esa para allá, que es la 169, desde ese párrafo, Ain Bet, y también gana en este mundo. Comentarios. La parashá Vayishlach, entonces, está mencionada en el párrafo 162, y ahora también hace una referencia al párrafo 169, y en el anexo 2, que capaz que en la vez siguiente los leemos, están ambos detallados. Uno habla, el 162, de lo que es la ascensión, o el ponernos en función desde partir de 70 naciones hacia lo que es la Yejiná, y el párrafo 169 habla de este mundo por venir, y esta otra característica también para profundizar en este tema. El párrafo 169 habla de que nuestro creador está en todos lados, y sobre la necesidad de la manifestación en ocasiones por la derecha en Rajamín y por la izquierda en Din para acercarnos a él, que él está en ambos mundos y todo es una ayuda en esta tarea. Y en la medida que uno avanza en este trabajo, va cubriéndose de vestimentas como resultado en ambos sentidos que lo acompañan de ahí en más. Vamos a terminar por acá lo que es la lectura. No sé si quieren comentar alguna cosa. Vamos a ver, acá ya de terminar. Lo más interesante fue lo anterior, lo que estuvo hablando Álvaro también. Está bueno, y eso de la serpiente, y que te trae todas las tentaciones a la cabeza, a veces ni te das cuenta, y cuando estás razonando algo, es que la serpiente te trajo alguna cosa para tentarte, para salir del trabajo de ir hacia el creador. Y lo que vos le dijiste también, ¿no? De que primero hay que hacer el trabajo y luego intentar, con eso se van a ir aclarando las cosas. A mí me pasa a veces como Álvaro, que no sé, digo, está buena, digamos, a yabatear, como decía antes de entender bien lo que era yabat. Voy a descansar un poco, trato de analizar con la mente que tenía antes de comenzar la Kabbalah. O sea, a veces tenemos alguna gente que trabajaba en el área científica, una mente más analítica, y decimos, bueno, a ver, ¿por qué pasa todo esto? Y tratar de analizarlo hasta llegar a algo, cuando en realidad no, primero hay que hacer la Kabbalah y ya se va a ir iluminando la cosa. Sí, es que a veces la mente es justificar nuestros propios deseos del ego, ¿no? Tratamos Sí. de
Este, Sí, 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 el jueguito le que buscamos la tiene. vuelta para justificarlo. le buscamos la vuelta para que dé. Para que Sí, tal cual. tiene que dar 4 o 2 más 2, igual tiene que Eso dar 4. mismo te iba a decir, sí, tal cual. Sí, además parece ser más fácil, digamos, analizar que aplicar la Kabbalah y creer. Por lo menos un hábito que yo llevo muchos años, ¿no? Prefería analizar antes de conocer la Kabbalah, ¿no? Analizar en vez de hacer las prácticas y confiar. Y entonces, está. Estos Lo que días pasa justo me que, estuvo pasando eso. es muy difícil, sobre todo al comienzo. Bueno, o sea, todo lo que estamos acá ya hace tiempo que estamos y ya lo tenemos adquirido, pero sobre todo al comienzo, que uno tiene que confiar en forma ciega y hacer las cosas cuando estás aparte con la mente siempre diciéndote cosas, es muy difícil ese comienzo, pero sí, es el único camino en realidad. Y hay que como que tirarse al agua para que funcione. Sí. Sí, tal cual. No sé. No falla. ¿Eh? Ah, no, no falla. Y por más que uno le Aparte, esquive, le dé vuelta, no hay caso. y Cuando si no pasa vas lo a que las dice Jorge hoy, prácticas, de que es una rueda, de que termina cayendo, te lo va mostrando de otra forma, de otra forma, de otra forma, hasta que te des cuenta que por ahí no es. y sí, y después decís, ¿por qué perdí tanto tiempo? Ah, sí, eso también pasa, No, porque Ah, sí. tal cual. en lugar de agarrar como el toro por las astas, ¿no? Como se dice a veces, está aplicar las prácticas y bueno, y ahí sí empezar después a usar razonamiento para Claro, salir, pero primero parece que eso como que te abre el camino, no sé, como que la mente se te aclara, no sé, como te hace un efecto medio así. sí, sí, eso es así. Se Bueno, se te descomplica. No Sí, existe ese verbo, pero. Sí. eh, sí, no, y lo interesante, ¿no? Que digo, yo noto que ya, como decía en algún punto anterior, se ha mencionado varias veces, ya uno no está en el punto de inicio, todo queda. Entonces, eh, yo qué sé, por más que caigas a veces, sí, podés caer más profundo, pero te recuperás de otra forma, o sea, o sea, es diferente, ya quedaron montones de correcciones, y bueno, está, eso ayuda, ¿no? sí, Hay sí. una frase ahí, ¿no? Que decía que uno cae, algo así que decía, pecás, pero él está siempre ahí, disponible, ¿no? Entonces, Mm, ya encontraste la manera de volver. Sí, Igual ahí va. se me vino la imagen de que capaz que es el ego que me está criticando, me dice, acordate del cristianismo cuando se van a confesar a la iglesia, ¿no? Que hacen pecado y después viene la confesión y le damos. Pero esa dualidad existe y el libre albedrío te deja elegir una cosa o la otra. Entonces, por ahí está no el trabajo. entendí, no entendí cómo la comparación con el cristianismo. Sí, yo tampoco entendí eso, pero bueno. Claro, porque la Kabbalah tenés la dualidad. Mm, La dualidad Vos de podés elegir elección. por la Mm, dualidad, ahí está, lo malo, lo bueno, la muerte, la vida. Entonces, tenés el pecado y no pecar, ante un sí, hecho, ¿no? Está, pero ¿qué pasaba en la época de la Inquisición o los que venimos de familia del cristianismo? Se cometía el pecado y después te ibas a confesar a la iglesia. ujú, Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre mucho en nuestro ambiente racional actual? ¿Qué crítica hay hacia el cristianismo? Que en el cristianismo se iba, cometés el pecado, después lavás el pecado con la confesión. Entonces,
Eso es todo razonamiento, ¿no? Y La dejo picando ahí. entonces, y- o sea que no haces el trabajo que tenés que hacer. Sí, Entonces simplemente te dejas llevar hacia el citragarra, pecás, y luego vas Exacto. a confesarte y ya está. Ya se supone que ya. Sin embargo, no corregiste Te vas nada. para Citragarra, claro, ¿qué es lo que se critica de la Es Iglesia un camino Católica? fácil. Que vas para Citragarra y después vas. A mí nunca me pasó, digo, pero es lo que se habla desde el ambiente, desde el punto de vista racional, Sí, es la forma que cultural. razona esa persona más religiosa y que está con esa mente, ¿no? Se justifica a sí misma de esa manera. Pues sí, está en un camino distinto, ¿no? Como dice Marcos, más alejado de este camino más directo que implica trabajarse, ¿no? Está como en una vía alternativa. Sí, ahí está. Eso, es tratar de recibir en forma directa. Claro. Y es autoengaño. Claro. Y lo que pasa también es que tal vez, como el punto que decía Álvaro, que tal vez se genera mucha culpa y en el fondo acá entendemos el valor de la responsabilidad, que sería como lo opuesto al pecado en el fondo. De culpa pasar al perdón. Es como más o menos eso igual, como la diferencia en el fondo de las dos culturas o enseñanzas. Sí, una de las cosas buenas que yo vi acá en la Kabbalah, que siempre me gustó, es que habla de la culpa en cierto punto, que dice que jamás te sientas culpable. Porque vos ya no sos la misma persona que eras cuando cometiste el pecado, vamos a llamarlo así. Ya corregiste algo, ya no sos el mismo. Entonces nunca te sientas culpable. Sí, tal cual. No quiere decir irresponsable, o sea que hago cualquier cosa, total ya no soy el mismo. No, no es la idea. No, Eh, yo veo. Sí, perdón. Perdona. yo lo entendí así, como que bueno, nada, uno si hace la corrección que tiene que hacer, la culpa en sí no sirve para nada. Y acá lo mencionó bien claro, Michael. Sí. Yo la interpreto la Kabbalah como el camino hacia la madurez, la responsabilidad interior, la conexión con él espiritualmente. Sí, Yo lo Y simplificaría por otro lado lo también. otro, Sí, sí, habla, habla. sí, a ver. Lo que mencionaba hoy de las prácticas religiosas, lo veo como al revés, ¿no? La parte de la infancia de la cultura humana o estar en otro nivel, aceptando preceptos, reglas sin tomar la responsabilidad a uno, ¿no? Mirá, No sé, a qué viene edad por ahí. vinimos a estudiar esto. Y sí, Increíble. sí, Ahora yo voy a decir una cosa. El perdón, siempre vas a ser perdonado. Siempre. Pero no te libra de las consecuencias. sí, sin duda. Eso es así. Hágase algo consciente, inconsciente o como sea. El tema es la culpa y el perdón. Sobre el perdón también habla Mijael, que dice que nadie es, o sea, el único o sea, el perdón no existe, digamos. Nadie puede perdonar
por sí mismo. Visto desde el punto de vista de la Kabbalah, ¿no? Yo trato de recordar alguna cosa, Juan Carlos, vos corregime o mejorar lo No, que pero estoy tal diciendo, cual. pero hablaba de que nadie puede perdonar, y de que, digamos, porque vos no podés estar en el otro como para decir, Por hizo algo encima, mal, o sea, juzgar. juzgarlo, digamos. Entonces, el perdonar no es tuyo, no va. O sea, así como la culpa tampoco. O sea, cada una por razones diferentes, pero esas cosas son... Sí, yo también vengo de familia católica, a pesar de que hace años que no soy muy creyente. Entonces todas esas cosas me vienen incorporadas de chico, entonces estas cosas son como más reveladoras de alguna forma y en el conjunto de la Kabbalah toda tiene mucho sentido Sí. para mí. Mm. Es así, Capaz que me agarró el ego y hablé demasiado. estoy de acuerdo. Bueno, ¿Cómo? No, de acuerdo, sí, es así. sí, sí. Cierra. Mm. Sí, o sea, yo comparto lo que comentaron. O sea, la culpa solo sirve para, o sea, lo que uno hace mal solo sirve para aprender y no hacerlo de nuevo, como quien dice. No para estar Claro. atado desde lo que, qué mal que actué, no sé qué. O sea, hay que vivir en el momento actual y de ahí en más no hacer las mismas cosas y aprender de los errores. O sea, ese es el lograr estar en el momento actual es lo que te va a estar ayudando a estar Mm. cada vez más conectado, no, Mm. no atado a errores pasados, ¿no? Sino Sí. aprendiendo de ellos, ¿no? No por no tenerlos presentes, al contrario, hay que tenerlos presentes todo el tiempo para no volver para poder aprovechar esas caídas y no volver a cometer los mismos. Tal cual. Lo otro que habla de Golem, que tú en una dijiste que era como una manifestación externa, y bueno, en la personalidad también, de alguna forma es como lo que va formando la realidad, como que va con nosotros, sería como el tikkun que se habla que tenemos en la personalidad, ¿no? Lo que se refería con Golem. Yo el golem por lo menos la sensación que me quedó, porque siempre son como sensaciones que se transmiten de lo que es el texto en sí, lo vi como algo, Tikkun yo lo asocio más como a la corrección, esto más bien lo veía como caretas de las personas, como formas de que la persona en un ambiente se manifiesta de una manera, en otro de otra, en otro de otra, y siempre son como formas de adaptarse para poder conseguir algo, como adaptaciones de la serpiente, adaptaciones externas y son siempre distintas, y no solo están en función del deseo de recibir, sino que aparte no hay unidad en ellas, porque va cambiando, va mutando de forma. Entonces, había como varias pistas de que era hacia el ego y no era hacia el creador. Porque el creador es justo lo contrario, es coherencia, actuar siempre igual, aparte de actuar en función del deseo de dar o de tratar de transmutar ese deseo de recibir en deseo de dar, ¿no? Lo veía, la palabra golem la asociaba más a eso, a esa personalidad o esas características de manifestaciones externas. Claro, como más inferior en el fondo. Sí, es inferior o inferior o esa etapa previa, ¿no? Es como desde donde partimos, de que nos Claro, movemos de una manera en un ambiente, de otra manera en otro, de otra manera en otro, y siempre atrás de esas manifestaciones hay un deseo de recibir oculto.
No hay un intento de tratar de trabajar, no decide ser coherentes. Hay intereses ahí creados que son personales. Entonces, es empezar a ir en contra de eso a un ritmo adecuado, ¿no? Porque tampoco se puede cambiar de golpe. Hay que tener la intención y hay que tener una perseverancia y un hacerlo a un ritmo adecuado. Pero acá, Sí. sabiendo por dónde es el objetivo, por decirlo así. Fua, acelerado, sí. Muy bien explicado. Yo lo veía más por ese Sí. lado, o sea, era la sensación que le veía. Sí, total. Ya eso es un nivel más de Seirampi, ¿no? Porque lo que es la coherencia en todos los ambientes ya no es Malhut, no es la primera, no es el reconocimiento primario de la carencia, sino que es ya una ampliación a todo el cuerpo, a todos los ambientes, de que en todos los sitios se manifiesta igual. Ya es un siguiente paso. Mm, O sea, sí. pero es parte del trabajo, no es parte de ese cuerpo que tiene carencia. Claro. Ahora le vamos a mandar una carta de documento. ¿Una qué? Si hubiera sido él, hubiera sido otro. Pero bueno. Falta 1 minuto y Bien. 20 segundos. Ludare, estuviste callada hoy. No sé si no se entendió nada o se entendió todo. Estaba de escuchar nomás. Sí, la verdad, escuchándolos, sí, sí, un poco difícil de entender. Ah, Sí, sí, entonces ante eso, pues, mejor los escucho. bien. Sí, es un texto, yo como comenté al principio, es un poco, yo lo veía como un poco pesado, un poco duro. O sea, los textos de Larí son medios duros a veces. Es como mucha información o media sofisticada, por decirlo así. Bueno, todavía hay que escucharla al ritmo que uno le llegue y algo va a ir llegando y hay que quedarse con eso. No ir mucho más allá de eso porque no se puede tampoco. Procesándolo cada uno a su ritmo. Sí, así es. Gracias. No, por favor. Bueno, nos estamos despidiendo porque quedan 20 segundos y se va a cortar. Bueno, gente. Uy, Así sí. que Bien. nos vemos el martes o el jueves. Algunos nos vemos el jueves, otros nos vemos el martes que viene. Bueno, y algunos nos Ok. vemos en el tenis que estamos jugando al tenis. Qué suerte que tienes algo.